Buenos días, queremos darle la bienvenida a este webinar organizado por INERCO Perú, que lleva por nombre Experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de metodologías de participación ciudadana en el contexto de COVID. En esta oportunidad, en este webinar vamos a poder compartir un espacio abierto en el que vamos a poder dialogar y vamos a analizar un poco acerca de las herramientas y las alternativas propuestas en el marco de los procesos de participación ciudadana durante esta situación de pandemia que todos hemos podido experimentar. Del mismo modo, vamos a estar revisando algunos modelos exitosos que se han implementado con el objetivo de evidenciar unas buenas prácticas empresariales que promueven un desarrollo eficaz de la comunicación. Y en ese mismo sentido vamos a analizar también debilidades que hemos encontrado obviamente en el proceso y esas respectivas opciones de mejora que tenemos, ¿no? En algún momento vamos a abrir un espacio para poder intercambiar opiniones y para que todos podamos participar. La metodología que vamos a desarrollar en esta oportunidad básicamente es, primero vamos a hacer un enfoque de la participación ciudadana desde los diferentes rubros en los cuales participamos y hemos participado en estos procesos durante esta fase de pandemia. Posteriormente vamos a analizar un poco acerca de esas fortalezas y debilidades que hemos encontrado en los procesos y finalmente vamos a hacer un diálogo donde vamos a estar participando y donde vamos a poder también intercambiar opiniones con nuestros asistentes a esta oportunidad. Las personas que vamos a tener la oportunidad de compartir hoy es parte del equipo de gestión social de INERCO y presentamos a Heidi Arroyo Espíritu, es especialista social senior, es licenciada socióloga en estudios de responsabilidad social en las organizaciones de la Universidad San Martín de Porres, así como tiene un diplomado también en resolución de conflictos de la Cámara de Comercio de Lima. Tiene más de 8 años de experiencia profesional en gestión social y relaciones comunitarias en diferentes ámbitos geográficos del país. También contamos con la participación de nuestro compañero Miguel Yantoy Maiki, especialista social senior, bachiller en sociología, actualmente cursando la maestría de gestión pública, más de 10 años de experiencia profesional en gestión social, relaciones comunitarias en diferentes sectores de estudios ambientales y asimismo miembro permanente del equipo de gestión social de INERCO Perú. Y finalmente la persona que les habla, Elena Susana Alba Gil, actualmente estoy como directora de proyectos de gestión social para INERCO, trabajadora social, certificada PM4R, con estudios de maestría en gestión social empresarial, así como especialidad en resolución de conflictos socioambientales y en gestión del desarrollo humano y bienestar social. Más algunos 20 años de experiencia profesional en procesos de coordinación social para la ejecución de proyectos de cooperación internacional y para el desarrollo minero energético. Entonces ahora vamos a ir compartiendo cada uno de nosotros de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en este proceso y básicamente para nosotros siempre va a ser importante su opinión. Vamos a resaltar un poco que el chat está habilitado para que vayan dejando las preguntas, vayan dejando allí las inquietudes y al finalizar en ese espacio de diálogo que les comenté, vamos a poder dar respuesta a ellas. Si es que no se dieran, no hubiera el tiempo de responder todas, igualmente vamos a responderlas a cada uno en posterior al webinar. Pero la idea va a ser poder tener ese espacio de compartir que es supremamente enriquecedor para todos y para todas. Ahorita nos vamos a quedar con nuestro compañero Miguel, quien va a continuar en esta exposición. Buenos días con todos. Como ya lo comentó mi compañera Elena, mi nombre es Miguel Yantoy, especialista social de INERCO, ¿no? Lo que vamos a exponer ahora es los análisis normativos, ¿no? Tanto de los sectores del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del sector producción,
así como el sector de agroindustria, ¿no? Vamos a exponer estas 4 normativas que, bueno, que nos permiten ejecutar ejecutar los planes de participación ciudadana, ¿no? Las actividades para estar en comunicación con la población aledaña o con la población del área de influencia de los proyectos a ejecutarse de acuerdo a las normativas, ¿no? Bueno, tenemos las normativas vigentes. Empecemos, bueno, primero con la normativa del sector de energía y minas. El sector de energía y minas se rige a través de la resolución ministerial, la 223-2010, a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Con esta normativa nos guiamos para ejecutar para proponer en nuestro plan de participación ciudadana, indicar qué mecanismos vamos a aplicar, ¿no? Tanto mecanismos ya sean obligatorios o complementarios, ¿no? Bueno, en esta resolución ministerial, en la 223 del 2010, bueno, yo personalmente podría decir que que está elaborado a un gran detalle, ¿no? A un detalle minucioso en referencia a los otros planes, ¿no? A los otros planes de participación ciudadana, ya sea del sector transporte, energía, perdón, transporte, agroindustria o producción, ¿no? Digamos, en el artículo 9 de los mecanismos de participación ciudadana, en este capítulo nos explican qué mecanismos debemos nosotros proponer en nuestro plan de participación ciudadana, ¿no? Así como también en su artículo 10, los mecanismos de participación ciudadana complementarios nos indican también qué mecanismos, según la envergadura del proyecto, se debería proponer, ¿no? Asimismo, tenemos en el artículo 11 la obligatoriedad de los talleres participativos y las audiencias públicas, así como el acceso público a los estudios ambientales, ¿no? Bueno, ahora voy a detallar cada uno, digamos, los mecanismos de participación ciudadana obligatorios, según la normativa 223, nos indican que existen de acuerdo al estudio de impacto ambiental a elaborarse. Ya sea puede ser un estudio de impacto ambiental detallado o también puede ser un estudio de impacto ambiental semidetallado. O en todo caso puede ser una declaración de impacto ambiental o una evaluación ambiental preliminar, ¿no? De acuerdo a eso. En este caso vamos a exponer de acuerdo vamos a dar ejemplos de acuerdo al estudio de impacto ambiental detallado y semidetallado. Para empezar, los mecanismos de participación ciudadana obligatorios en ambos estudios, tanto detallado como semidetallado, son los talleres de participación ciudadana y las audiencias públicas. La diferencia que aquí es que en el estudio de impacto ambiental detallado se ejecutan tres talleres participativos y una audiencia pública. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental semidetallado solo se ejecuta, según la norma, 2 talleres participativos y una audiencia pública. Asimismo, en el estudio de impacto ambiental detallado, el primer taller se ejecuta antes de iniciar los trabajos, antes de iniciar toda actividad referente al proyecto. El primer taller es antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Básicamente, el objetivo del evento es presentar el proyecto, presentar al titular del proyecto, presentar a la consultora y su cronograma de actividades, y también, bueno, participa la autoridad competente, ¿no? En este caso, al ser un estudio de impacto ambiental detallado, participa SENACE, ¿no? Sin embargo, para el segundo taller participativo ya se realiza de la elaboración, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. En este segundo taller del estudio de impacto ambiental se presentan los resultados
los resultados de la línea base ambiental, ya sea física, biológica y social. Prácticamente los resultados que se ha recabado en campo se presentan en este segundo taller participativo. En el tercer taller, bueno, en este segundo taller participativo, el titular está facultado para ejecutar los talleres de participación ciudadana por sí solos, ¿no? Según la norma, indica que no es necesario que la autoridad competente esté presente, ¿no? Sí, asimismo, en el tercer taller participativo de un EIA detallado, nuevamente participa la autoridad competente, pero en este caso ya se expone los resultados, nuevamente se exponen los resultados de la línea base, impactos, plan manejo ambiental, bueno, prácticamente ya se expone aquí todo, ¿no? Y las medidas que se van a aplicar para los impactos, ¿no? Los planes de manejos ambientales. Bueno, y finalmente viene una audiencia pública que también es con la presencia de la autoridad competente, en el cual está, bueno, se expone todo el EIA también, ¿no? Todo desde resultados de línea base, impactos, las estrategias de manejo ambiental. Asimismo, en un estudio de impacto ambiental semi detallado, perdón, en un estudio de impacto ambiental semi detallado, el primer taller lo elabora el titular, ¿no? El titular está facultado para elaborar este estudio de impacto ambiental por sí solo, ¿no? Sin la presencia de la autoridad competente. Sin embargo, para el segundo taller sí participa la autoridad competente. En este caso, en un semi detallado, la autoridad competente es la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. Y luego también se elabora una audiencia, se ejecuta una audiencia pública, ¿no? Donde se expone todo, tal cual en un ella detallado. Asimismo, los mecanismos complementarios, esto aplica tanto para ellas detallados como semidetallados. Aquí el titular está facultado de proponer en su plan de participación ciudadana qué mecanismos complementarios propone. Los mecanismos complementarios pueden ser diversos. Pueden ser como instalar un buzón de sugerencias en cada localidad que abarca el área de influencia directa del proyecto, o en caso también puede proponer instalar estos buzones de sugerencia en los distritos que abarca el proyecto, ¿no? Así también otro mecanismo complementario es el tema de los promotores sociales, que generalmente están en constante recorrido el área de influencia del proyecto, ¿no? Y presentando, digamos, recabando consultas, dudas o sugerencias que hace la población o las autoridades, ¿no? Dichas consultas, dudas o sugerencias se envían a la autoridad competente, ¿no? Si hay algunas dudas, preguntas, se le tiene que responder a la persona o autoridad que lo haya realizado. Asimismo, también existe el tema de promotores sociales luego de cada evento, es decir, luego del primer taller participativo, luego del segundo taller participativo, luego del tercer taller participativo, el equipo de promoción social sale a visitar a cada una de las localidades del área de influencia directa para reforzar el taller ejecutado, para reforzar o para absolver algunas dudas o consultas, ¿no? Tenemos dos casos diferentes del tema de promoción social. Uno que es está en constante comunicación en todo el lapso de la evaluación y elaboración del EIA, así como el tema de salir a campo luego de los eventos de participación ciudadana.
Otro mecanismo complementario, digamos, son las visitas guiadas, que consiste en ir a la localidad, reunirse con la población, con las autoridades y hacer un recorrido por todo el trazo que abarca los terrenos de la localidad, ¿no? Otro mecanismo complementario puede ser la pegatina de afiches, ¿no? Que se pegan los afiches indicando la fecha, hora, lugar o el medio donde se va a ejecutar los eventos de participación ciudadana. Asimismo, como les comenté, el titular está facultado de proponer estos mecanismos complementarios que va a ejecutar en su estudio, ¿no? En su plan de participación ciudadana. Asimismo, la obligatoriedad de los talleres participativos y audiencia pública, bueno, digamos, para ejecutar estos talleres participativos y las audiencias públicas, ahí existen algunos requisitos, ¿no? Como para los talleres participativos indican, según la normativa esta 223, indica que se deben presentar las cartas de confirmación de la sede de los talleres. Es decir, si en la localidad A se va a ejecutar un taller participativo, pues se debe obtener una carta de aceptación del local para ejecutar estos talleres participativos, y estos cargos se deben presentar a la autoridad competente con mínimo 21 días de anticipación antes de las fechas propuestas para la ejecución de estos talleres. Asimismo, luego se tiene que repartir las cartas de invitación con 15 días mínimo antes de la ejecución de los talleres participativos. Y luego estos cargos de las cartas de invitación se tienen que entregar a la autoridad competente para verificación como mínimo 5 días antes de las fechas propuestas para la ejecución de las audiencias públicas. Paralelamente, para el tema de convocatoria se realiza el tema de la pegatina de afiches, ¿no? Para la ejecución de estos talleres. En el tema del spot radial, de los avisos radiales, según la normativa, no indica, digamos, para los talleres participativos, ¿no? Pero sin embargo te indica que el titular está facultado de proponer mecanismos de acuerdo a la realidad de cada localidad, ¿no? Es decir, si en una localidad es difícil, digamos, el acceso para que se puedan repartir las cartas, digamos, o no llega la radio de los spots radiales, pues el titular está facultado, digamos, para que haga un perifoneo, digamos, donde pueda avisar a la población los mecanismos de participación ciudadana que se están desarrollando, ¿no? Asimismo, la obligatoriedad en las audiencias públicas es similar a los talleres. Simplemente aquí hay algunas actividades de más referente a los talleres. En este caso, 30 días antes de ejecutado las audiencias públicas, se debe realizar avisos en los diarios a nivel nacional y en diarios locales, ¿no? Pero estos avisos te da la autoridad competente los modelos, ¿no? Si nosotros vamos a ejecutar nuestras audiencias públicas, tenemos que indicar a la autoridad competente la fecha, hora de la programación de nuestras audiencias. Y de acuerdo a eso, la autoridad competente nos envía los modelos de la pegatina de afiches, así como los modelos de los avisos para publicar en los diarios, ¿no? Como ya les repito, es a nivel nacional, en el peruano, y en el diario de mayor, digamos, leídos, ¿no? A nivel de las localidades que forman parte del área de influencia directa. Asimismo, estos avisos que se publican a 30 días antes de los eventos, también se tienen que hacer unos reiterativos 7 días antes de la ejecución de los eventos, ¿no?
Inmediatamente luego de publicado estos avisos a través de los medios escritos, al día siguiente tienen que salir los spots radiales, ¿no? Con mínimo 5 días calendarios, con 4 avisos como mínimo diario, ¿no? El tema de convocatoria a las audiencias públicas. Asimismo, esto nuevamente tienen que ser reiterativos, estos avisos a través de la radio, pero en esta oportunidad 10 días calendarios antes de la ejecución de estos eventos de participación ciudadana, el cual la norma sí te indica para las audiencias públicas, te indica que en sí debe haber el tema de los spots radiales, ¿no? Asimismo, bueno, nuevamente reiterativo es el tema de los periódicos, de las radios. Asimismo se pegan la pegatina de afiches también, que te indica la norma, que deben ser en A2, que deberían ser en A2. Luego, en el artículo 12, el acceso público a los estudios ambientales, nos indican que toda población se le debe informar del estudio de impacto ambiental que se esté elaborando, ¿no? Por lo tanto, indica que a todas las localidades que forman parte del área de influencia directa se le debe entregar un estudio de impacto ambiental con 20 resúmenes ejecutivos. Asimismo, para los distritos, para la provincia, para la Dirección Regional de Energía y Minas, que abarque el proyecto, se le debe entregar, digamos, 10 resúmenes ejecutivos con 3 estudios de impactos ambientales, ¿no? Básicamente ese es el tema del sector energía. Bueno, vamos a dar pase ahora al sector transporte. Digamos, el sector transporte, de acuerdo a la resolución directorial, la número 006-2004 del MTC 2016, y un decreto supremo que salió en el 2017, la número 004-2017, que en su artículo 2 habla habla de talleres participativos, su artículo 3 habla de procedimientos de consulta, en su artículo 4 que habla para garantizar la eficacia de los procesos participativos, y igual en su artículo 5 habla del acceso al público a través de la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental detallado, el semi-detallado y su resumen ejecutivo, ¿no? Bueno, igual de los talleres participativos, igual, ¿no? Igual que digamos en el sector electricidad, se tiene que programar estos talleres participativos previo reparto de las cartas de invitación a los grupos de interés, ¿no? Que se tienen que hacer igual 15 días como mínimo antes de la fecha propuesta para estos talleres participativos. Asimismo, se deben hacer el tema de los spots radiales, comunicando el tema del día, hora y lugar donde se van a ejecutar estos eventos de participación ciudadana. Asimismo, cabe señalar que en el sector transporte, te indica que se pueden usar metodologías para recabar información para la línea base, en este caso para la línea base social. En este caso, de acuerdo a la realidad de cada proyecto y digamos, al lugar donde se esté ejecutando el proyecto, se aplican metodologías, digamos, que nos puedan servir para enriquecer nuestra línea base social, ¿no? De acuerdo a eso, INERCO tiene, bueno, mucha experiencia en estos temas, ¿no? Ya que ha trabajado en proyectos a nivel de la costa, sierra y en la selva, ¿no? Puedo poner unos ejemplos que estas metodologías para recabar información para la línea base
Se ha ejecutado en mapa base, diagrama Venn, el FODA, lluvia de ideas, ¿no? El tema de, en fin, como les vuelvo a repetir, el titular está, bueno, la consultora propone el tema de las metodologías más adecuadas de acuerdo a cada proyecto, porque cada proyecto tiene una singularidad diferente, por más que sean del mismo sector, ¿no? Asimismo, en su artículo 3 sobre procedimientos de consulta, ¿no? Acá indica el tema de que la población está facultada o cualquier persona está facultada para hacer consultas en referencia al proyecto que se esté ejecutando, ¿no? Si bien es cierto, todo proyecto que se ejecuta se debe de informar tanto a las autoridades locales, autoridades municipales como provinciales, ¿no? Sobre las actividades que se va a ejecutar y de preferencia con un cronograma, ¿no? Diciendo tal día, digamos un ejemplo, el tema de cuando se sale a campo para la línea base ambiental, se debe comunicar a la población y a sus autoridades, ¿no? Que tal día van a estar profesionales, van a recabar, digamos, en la parte social, van a hacer encuestas, van a hacer entrevistas, o en la parte ambiental, que van a ir ingenieros a medir el aire, el agua, el ruido, o en la parte biológica también, ¿no? Que van a ir biólogos a hacer, a monitorear la flora, la fauna, ¿no? Todo se debe informar, ¿no? A las autoridades y población en general. Asimismo, para garantizar, en su artículo 4, para garantizar la eficacia de los procesos participativos, igual, ¿no? Nos piden el tema de proponer un lugar de fácil acceso en el tema de la ubicación de los talleres participativos, así como hacerles llegar las cartas de invitación para que esté informada la población, hacer unos reiterativos, hacer un reiterativo, ya sea a través de llamada telefónica, de visitas, haciéndole recordar el día y fecha, hora de estos eventos que se van a llevar a ejecutar. Asimismo, hacer el seguimiento a sus autoridades, ¿no? A sus autoridades distritales, provinciales o regionales, ¿no? Porque bien es cierto que en muchas localidades, generalmente cuando no están en esas autoridades, reclaman la población, ¿no? Que por qué no se les ha invitado a a sus autoridades distritales, provinciales, ¿no? En el cual nosotros le indicamos que efectivamente se les ha invitado, se les ha hecho llegar las cartas de invitación, se les ha hecho un reiterativo, eh, eh, llamadas, a través de visitas, ¿no? Todo eso se debe estar documentado también, ¿no? Como es nuestro medio de su artículo de acceso al público. Efectivamente, el acceso a estos estudios, a todo estudio, bueno, debería estar a disposición de la población en general, de cualquier persona que pudiese o quiera enterarse de este proyecto, ¿no? Generalmente se reparten estos estudios también a las municipalidades distritales, provinciales, y en estas entidades la población puede pedir el estudio, puede pedir el acceso al estudio que se está elaborando, a su resumen ejecutivo, así también está a través de la autoridad competente en su página, o también lo pueden pedir a través del acceso a la información público, ¿no? A ver, pasemos, bueno, en el sector produce es el Decreto Supremo número 017 del 2015, le produce, bueno, como ya les he comentado al inicio, cuando hablé del sector
sector de energía, en mi opinión, el sector de energía está mayor detallado, ¿no? y mayor desarrollado sobre el tema de participación ciudadana. Sin embargo, en el sector produce, digamos, y en el sector agroindustria, en las normativas existentes, básicamente te hablan lo mínimo y de manera general sus normativas, ¿no? En este caso, en el sector produce, en el Decreto Supremo 017-2015, en su título 5, participación ciudadana y el acceso a la información ambiental, en su artículo 70, participación ciudadana ambiental, en su artículo 71, acceso a la información pública ambiental, y en el artículo 72, que indica la incorporación de la información del CIA y el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Que indica, bueno, acá indica, bueno, en este sector no está, digamos, no está detallado, no indica los mecanismos participativos que se deben aplicar, sino indica que el titular está facultado de proponer en su plan de participación ciudadana qué mecanismos de participación ciudadana debería aplicarse, ¿no? Así como los obligatorios o complementarios. Por lo general, en este sector lo que se propone es el tema de las encuestas a su área de influencia directa, encuestas, entrevistas, o de ser el caso algún taller participativo, ¿no? Y de igual manera, el tema del acceso a la información pública ambiental, al igual que en el sector de transporte, en el sector energía, este acceso lo tienen las entidades municipalidades distritales y provinciales, así como la autoridad competente. Asimismo, indicarles que pueden pedir Asimismo, estos estudios pueden pedirlo a través del acceso a la información pública ambiental, el cual, según norma, toda población está apta, bueno, se le puede entregar, ¿no? Bueno, en el sector industria, al igual que en el sector producción, no está a detalles, están a grandes rasgos nomás. Digamos, su decreto supremo, el 019-2012, en su artículo 51 indica la garantía del derecho a la información. El artículo 52, el acceso a documentos. Y el artículo 53, los mecanismos de participación ciudadana, y el artículo 54, el plan de participación ciudadana. Aquí también indica que, bueno, el titular está facultado de proponer sus mecanismos de participación ciudadana previa aprobación de la autoridad competente, ¿no? Así como se debe tener el acceso a los estudios, a estos estudios, la población en general, ¿no? Vuelvo a repetir, toda persona puede tener acceso a cualquier estudio a través del acceso a la información, ¿no? El acceso a la información público, de acuerdo a cada sector, ¿no? Pueden pedir en cada sector, digamos, energía, transporte, de acuerdo al proyecto que se ejecute, pueden solicitar los estudios que se están desarrollando o ya se han desarrollado, ¿no? Bueno, la garantía del derecho de la información es que toda población del área de influencia, ya sea del área de influencia directa a nivel del distrito, provincia y región, deberían estar informados de toda actividad que se está ejecutando, ¿no? Bueno, todas estas 4 normativas que les acabo de mencionar están vigentes a la fecha. Sin embargo, a causa de la pandemia del COVID-19, el 11 de mayo del 2020 salió un decreto legislativo, el 1500, el cual en su artículo 6, en su mecanismo de participación ciudadana,
indica que los mecanismos de participación ciudadana se adecúan a las características particulares de cada proyecto, de la población que participa y del entorno donde se ubica, pudiendo utilizar medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación según sea posible. Digamos, a partir de la publicación de este decreto supremo, todos los planes de participación ciudadana existentes tuvieron que pasar por una modificación del plan de participación ciudadana, donde se deberían proponer nuevos mecanismos de participación ciudadana para cumplir con todo el proceso que indica la ejecución de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, si en mi plan de participación ciudadana en un inicio había propuesto ejecutar talleres participativos o audiencias públicas de manera física, lo que era normal antes del COVID, lo que se ejecutaba, pues en esta modificación del plan de participación ciudadana y de acuerdo al decreto legislativo, bueno, el titular está facultado de proponer nuevos mecanismos. En este caso, en INERCO, en los diferentes proyectos que tenemos a la fecha en nuestra modificación, hemos realizado, digamos, ejecutar los talleres de participación ciudadana a través de emisión radiales, a través de la plataforma Zoom, ¿no? Hemos ejecutado. Bueno, aquí ya les muestro las nuevas propuestas implementadas en marco del PPC virtual, lo que les estaba comentando. En un estudio de impacto ambiental detallado, les comentaba que se tenía 3 talleres participativos antes del estudio de impacto ambiental, durante el estudio de impacto ambiental, y luego de presentado el estudio de impacto ambiental y finalmente una audiencia pública. Lo que hemos hecho en INERCO, en nuestra modificación, de nuestro PPC, hemos propuesto ejecutar el taller participativo a través de la plataforma Zoom y complementarlo a través de una emisión radial para cada evento, ¿no? Antes, durante y luego de presentar, así como también en la audiencia pública. Ya hemos ejecutado varios talleres en esta nueva modalidad y nos ha ido súper bien, ¿no? Hasta el momento. Asimismo, los mecanismos complementarios, que generalmente eran buzones de sugerencia en las municipalidades, en las localidades, así como las visitas guiadas, y lo que les había expuesto hace un momento, ahora de acuerdo a la situación actual, se ha propuesto, bueno, en INERCO hemos propuesto en los diferentes proyectos que tenemos a la fecha, hemos propuesto las cuñas radiales para el proceso de convocatoria, ¿no? Así como también la pegatina de afiches para el proceso de convocatoria. Cartas informativas para el proceso y hacemos en constante, ya que no podemos estar en constante visita a las localidades, a las autoridades, o la situación actual, lo que hacemos es, en lo mínimo, estar en contacto con la población, pero sí estar comunicado de manera constante, ya sea a través de los envíos de mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, llamadas telefónicas, haciéndole recordar, digamos, cada 3, cada 4 días la fecha, hora del día del evento, ¿no? Así como enviándoles el link, indicándole que por favor compartan con su población. Asimismo, existe un teléfono de atención donde podemos recabar todas las consultas, dudas o sugerencias, ¿no? Bueno, hemos propuesto estos mecanismos, tanto obligatorios como complementarios. Y bueno, ahora voy a dar el pase a mi compañera Heidi para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, por favor, me confirman si todos ven mi pantalla. Tengo una percepción de que no se ve. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Se ve, Miguel? Sí, sí se ve, Heidi. Ok. Está perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, para continuar con lo que comentaba mi compañero Miguel, y en función un poco de cómo está el escenario prepandemia y cómo está el escenario pospandemia, nosotros queremos compartirles una experiencia real de un proyecto que hemos llevado con estas nuevas modalidades y en función de los nuevos decretos legislativos que se establecieron a partir de la declaratoria del estado de emergencia y a partir de las nuevas disposiciones del Estado peruano. Entonces, en ese sentido, voy a compartirles una experiencia en INERCO, en el sector transporte, que para nosotros y en general para la ciudad de Lima es como muy importante. Entonces, en esta primera lámina quiero comentarles un poco cómo hemos implementado este plan de participación ciudadana virtual en un proyecto de transporte. Este es un proyecto súper importante para la ciudad de Lima, y bueno, básicamente se ideó en gabinete. Entonces ustedes imaginarán que existen algunos momentos, y eso muchos de los que trabajamos en ciencias sociales sabemos que existe a veces un pequeño divorcio, ¿no? Entre lo que a veces ideamos en gabinete, en un escritorio, y de lo que realmente sucede en campo y cuando podemos hacer la visita directa, ¿no? Entonces, a veces, si bien la imaginación sociológica puede ser importante, no siempre actúa y funciona tal cual lo pensamos desde el gabinete, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ideamos en primera instancia un sondeo y un reconocimiento de grupos de interés a todo nivel. Como ustedes imaginarán, para el sector transporte es básicamente un proyecto que implica un gran impacto a nivel de infraestructura, y también un gran impacto visual para las personas que pueden estar en la zona, ¿no? Entonces, en primera instancia, nosotros lo que hicimos fue un sondeo y un reconocimiento de todos los grupos de interés a nivel de todas las zonas intervenidas por este proyecto. Se logró o se hizo un recorrido en el área de influencia, identificando los puntos más sensibles que podría tener o con los que podría impactar el proyecto, ¿no? Ciertamente, ¿qué encontramos? Básicamente de las visitas realizadas encontramos los principales grupos de interés, que eran básicamente comerciantes, transportistas y la ciudadanía en general que vive en la zona, ¿no? O que labora en la zona. En ese sentido, entre las fotos que les estoy mostrando, por ejemplo, tenemos fotos muy cercanas al Emporio Comercial Gamarra, que es una zona muy, muy concurrida, la avenida 28 de Julio, que es justamente una zona importante de La Victoria que tiene gran carga vehicular, el cercado de Lima por la avenida o por la Plaza Bolognesi, que también va a ser una de las zonas intervenidas, entonces con gran carga vehicular, diversos comercios, alta carga de transporte. ¿Qué herramientas finalmente se utilizaron para la implementación del plan de participación ciudadana? Después de haber hecho nuestro reconocimiento, nosotros teníamos claro que teníamos que implementar estas herramientas nuevas para promover la participación del público del área de influencia del proyecto. Entonces, ideamos básicamente 9 herramientas, que son avisos radiales, cartas informativas, entrevistas a grupos de interés, encuestas sobre las percepciones del proyecto a la gente, pegado de afiches en las zonas y puntos más sensibles. Ideamos también un grupo en Facebook porque sabemos de que en las áreas urbanas puede funcionar el tema de las redes sociales, teniendo en cuenta que un buen porcentaje de la ciudadanía accede con cierta seguridad, por decirlo de alguna manera, a la Internet, ya sea a través de un paquete de datos o ya sea porque cuenta con el servicio de casa, ¿no? Ideamos también el tema de las comunicaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp. Hicimos y creamos un buzón de sugerencias virtual. Y finalmente la última es la difusión de los resultados a través de una plataforma virtual y un grupo de Facebook. Estas fueron algunas fotos de las encuestas en campo que se hicieron en la zona de La Parada, en otras zonas cercanas muy comerciales,
Esto es un poco parte de las fotos que pudimos tomar de los pegados y afiches que realizamos del proyecto en diversos mercados, comercios, en los puestos de los principales dirigentes de los emporios comerciales, de urbanizaciones, de vasos de leche, de comedores populares, ¿no? Esto fue un poco de lo que hicimos a través de un grupo de Facebook que creábamos información, posteábamos en el grupo de Facebook y principalmente, ¿qué resultados encontramos de estas herramientas empleadas? De estas herramientas que les mencioné hace un instante, los avisos radiales, de las encuestas, de las cartas informativas, de las entrevistas a grupos de interés, de la mensajería por WhatsApp y de llamadas telefónicas, nosotros detectamos resultados positivos y resultados no tan positivos. ¿Por qué no tan positivos? Porque ciertamente hubo en algún momento un proceso en el que detectamos que habían importantes debilidades que debían ser mejoradas. ¿Por qué? Porque ciertamente al ser ideado esto en un gabinete definitivamente tiene siempre un proceso de reflexión, siempre tienen un proceso de reflexión donde nosotros logramos madurar estas herramientas y detectar finalmente dónde podemos intervenir para mejorar los resultados, ¿no? Entonces, definitivamente a nivel de anuncios radiales se evidenció un impacto no tan positivo para un proyecto que inicialmente tenía contemplado mecanismos presenciales y reuniones directas. Es decir, cambiar en el caso de una ciudad como Lima, de una urbe tan grande como Lima y de un proyecto importante, la comunicación directa que tenías a través de un taller informativo hacia un anuncio radial fue un proceso complejo. ¿Por qué? Porque ciertamente se notó que hubo un impacto no tan importante a través de este mecanismo, pero sí se evidenció que era indispensable poder utilizar estas nuevas herramientas. De las encuestas y entrevistas que se realizaron a los principales actores sociales, hubo una recepción muy positiva de las personas que pudieron ser entrevistadas y encuestadas. ¿A quiénes entrevistamos, Heidi? Hemos entrevistado a representantes de las municipalidades distritales, que eran los principales afectados. Hemos entrevistado a gerentes de empresas de transporte, tipo de las empresas y líneas que pasan por esas avenidas que iban a ser intervenidas. Hemos entrevistado a representantes sindicales de gremios de construcción civil. Hemos entrevistado a asociaciones comerciales, representantes y gerentes de mercados, de centros comerciales, asociaciones empresariales que ciertamente participan como parte del grupo de área de influencia del proyecto. Entonces, en ese sentido, nosotros percibimos muy buena recepción. Les parecía súper importante que el proyecto tenga este acercamiento hacia ellos y que pueda escuchar sus demandas, sus percepciones, sus opiniones con respecto a lo que significa el proyecto para la ciudad. En ese sentido, también logramos hacer encuestas en campo, y de las encuestas y de las personas y de la ciudadanía en general que fueron entrevistadas en su momento, todos recibieron la encuesta de manera muy positiva, ¿no? Porque la gente se sentía escuchada, se sentía que podían levantar su voz para decir qué les parecía bien, qué les parecía mal y finalmente qué recomendación podrían también dar al proyecto, ¿no? De las herramientas de pegados de afiches y atención telefónica y WhatsApp también generamos un impacto no tan alto, porque ciertamente el pegado de afiches se perdía frente a las olas comerciales, ¿no? Ustedes saben que existe mucha pegatina de afiches a nivel comercial, de venteo de productos, de venteo de eventos, etcétera, etcétera. Entonces, al hacerlo a nivel de un mercado, de un comercio, de una principal avenida o de un punto sensible, se perdía un poco frente a los grandes anuncios que existen en estos puntos también, ¿no? Entonces, finalmente, el público que a veces se interesa por participar no necesariamente se encuentra en el momento donde nosotros lo pegamos, ¿no? Entonces, vimos que sí hubo cierta recepción, pero que tal vez pudo ser incluso más importante, ¿no? Entonces, eso es un poco de parte del análisis y de los resultados que nosotros encontramos de estas herramientas que hemos aplicado. Podemos también mencionar o hacer un análisis constructivo de todo este plan de participación ciudadana que implementamos para este proyecto.
hemos encontrado principales limitantes, pero también lo hemos visto y el enfoque que tenemos ahora es como una oportunidad de mejora. De aquí en adelante, los nuevos planes de participación ciudadana que van a ser, entre comillas, como mixtos, porque todavía ahora ya tenemos algunas licencias. En ese momento, el año pasado, en julio del año pasado, cuando se hizo este plan de participación ciudadana, no teníamos ninguna licencia, estábamos en cuarentena total. Entonces el escenario era bastante más complejo que incluso en este momento, ¿no? Entonces ahora ya tenemos algunas licencias, pero tampoco vamos a tenerlas de maneras abiertas al 100% como antes. No hemos retornado a la normalidad todavía, estamos todavía en un proceso de recuperación después de 2 años bastante intensos, bastante difíciles. Entonces, básicamente, la pandemia develó que las herramientas de participación ciudadana fueron un proceso de ensayo-error. ¿Por qué generó un proceso de ensayo-error? Porque ante este nuevo escenario se tuvieron que replantear nuevas formas de vivir, de expresarnos y de afrontar nuestra vida cotidiana y de la población en general, ¿no? Entonces, poder pensar o idear herramientas de participación ciudadana en un escenario donde la mayoría de la ciudadanía tenía que resguardar la vida y su salud es complejo, ¿no? Entonces, nosotros lo planteamos desde lo que nosotros encontramos, desde nuestras experiencias, desde todo lo que en su momento nos documentamos para idear este plan, pero ciertamente era un proceso de que sabíamos que en el camino íbamos a tener que ir ajustando o que íbamos a tener que ir replanteando nuevas herramientas para lograr los objetivos que inicialmente nos habíamos planteado. En ese sentido, las herramientas virtuales como el correo electrónico y el grupo de Facebook, mensajería de WhatsApp, resultan súper importantes en un escenario de pandemia donde no podemos interactuar cara a cara, ¿no? O donde no podemos tener la misma proximidad que tendríamos en cualquier escenario normal, de una reunión, de un taller. Sin embargo, se evidenció también que a pesar de que Lima es una ciudad urbana, principalmente urbana, donde, en Lima metropolitana me refiero, principalmente urbana y con acceso a Internet, se evidenció que existen formas de comunicarse que no necesariamente corresponden a un sector de la población. ¿Qué significa? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar nuestro móvil para mandar un correo electrónico, para revisar nuestro buzón de entrada, para mandar un correo de consulta al colegio de nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestro centro de estudios, etcétera, etcétera. Somos un porcentaje de la población ciertamente privilegiado por tener el acceso al Internet, por tener los recursos para tener este tipo de alternativa y porque también somos parte, digamos, de un sector minoritario de nuestra sociedad. Evidenciamos que con estas herramientas no llegamos necesariamente a la mayoría o a un buen porcentaje de la población que sigue aún priorizando o que prioriza las actividades de autosostenimiento y de básicamente de proveerse los principales recursos para alimentarse a sí mismo y a los suyos, ¿no? Entonces, no porque un porcentaje importante de la población esté muy a tanto de los correos electrónicos, de los grupos de Facebook, de las mensajerías en el WhatsApp, significa que todo Lima y que toda la población urbana de Lima metropolitana tenga el mismo nivel de accesibilidad y las mismas facilidades para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper importante poder tener esta reflexión como parte de este proceso de reflexión y de mejora que tenemos constantemente sobre este tipo de planes que hemos planteado. Definitivamente la condición social y económica de la ciudadanía del área de influencia sí influye sobre el nivel de interés que pueden tener sobre determinados temas. Hablar sobre un proceso participativo significa de que la persona que va siquiera a utilizar un mensaje o una llamada es porque el asunto en cuestión le interesa y no necesariamente estos temas interesan o, digamos, despiertan el interés de la mayoría. No porque no sea importante, sino porque no forma parte de nuestra lista de prioridades en muchos casos. Como mencionaba, la condición económica y social de una persona sí va a influir sobre ese nivel de interés que pueda tener, ¿no? Entonces, es un análisis bastante complejo y profundo que se tiene que notar o que se tiene que tomar en cuenta cuando se plantean este tipo de herramientas y que finalmente el equipo de INERCO, el equipo social de INERCO ha ido evaluando y del cual ha obtenido importantes lecciones aprendidas de estos procesos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, efectivamente, un gran porcentaje de la población muestra siempre la prioridad
de que debe atender sus principales necesidades de autosostenimiento y de asegurar su economía familiar, ¿no? Entonces, digamos que más aún en un proceso como el año pasado, donde no teníamos la seguridad de que hubieran vacunas ni nada por el estilo, era un proceso bastante más complejo aún, ¿no? Saber de que podíamos despertar el interés de los sectores, digamos, más complejos en función de acceso a Internet y la seguridad de recursos económicos. Entonces, asimismo también detectamos que a través de, también como una oportunidad de mejora, que el tema de la interacción cara a cara que existe en una entrevista o en una encuesta en campo, nos otorgó la oportunidad de que cada grupo de interés, así sea, y cada grupo de interés y además de la ciudadanía en general, sienta un nivel de confianza mayor de expresar sus opiniones y percepciones. Definitivamente lograrlo a través de una encuesta o de una entrevista para nosotros ha sido una fuente de verificación de que los actores sociales más importantes sienten la libertad y la confianza de decirte abiertamente lo que opinan y lo que piensan y sus aportes sobre lo que está o lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, otra oportunidad de mejora que también detectamos y que también ya ahora resulta como un poco accesoria, pero que es importante mencionar, es que definitivamente cuando uno plantea un plan de participación ciudadana, nosotros y principalmente estábamos muy habituados a hacerlo en un escenario de condiciones normales, donde podíamos tener interacción directa con los grupos de interés sin tener que usar una mascarilla y sin tener que prever o cuidarnos de una manera hasta obsesiva, ¿no? Que el alcohol y una cosa y la otra, ¿no? Sino que ideamos entonces estos mecanismos en condiciones normales donde podíamos encontrarnos, donde podíamos tener un taller presencial y listo, ¿no? Entonces, pero en este caso, las nuevas herramientas del plan de participación ciudadana nos dimos con la sorpresa de que utilizar la radio y la televisión, que son uno de los medios más fáciles de acceder para todos y que son más directos para llegar desde las poblaciones adultas mayores hasta los niños más pequeños, son medios bastante costosos, ¿no? Y que muchas veces estos planes han sido ideados en un escenario de presencialidad y no de virtualidad, como teníamos el reto desde el año pasado, ¿no? Entonces, este plan de participación ciudadana que nosotros implementamos en este proyecto del sector transporte ha sido para nosotros de verdad un proceso altamente reflexivo que nos ha traído muchas lecciones aprendidas y que ciertamente sirve como antecedente para un replanteamiento de nuevos procesos de participación ciudadana, donde seguramente ya vamos a tener algunas holguras mayores, pero ciertamente manteniendo algunos cuidados que también todavía debemos prever hasta que podamos superar el escenario de la pandemia, por lo menos de una manera más segura. Entonces, esto es parte de lo que les queríamos compartir esta mañana. Estoy muy agradecida por la presencia de todos y de todas ustedes, y con toda la confianza del mundo pueden ir presentándonos sus preguntas, que eso es justamente lo que estoy viendo, y que puedan compartirnos sus reflexiones en función de sus propias experiencias también, ¿no? Entonces, hasta ahí sería con mi participación. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Heidi. Bueno, ahorita vamos como les decíamos, los invitamos a una ronda, digamos, de participación, de opiniones, de preguntas. Hemos encontrado ya, han dejado algunas en el chat, las vamos a ir mencionando, y si alguna persona quiere hacer una opinión de manera abierta, puede levantar su mano. Bueno, acá encontramos una pregunta para la primera exposición, que fue la exposición de Miguel, y nos dice, ¿cómo participa la población después de los talleres virtuales? Específicamente, si realizan o no preguntas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, entiendo que la pregunta va referido a los talleres que se están ejecutando de manera virtual, digamos, a través de la plataforma Zoom, como a través de la emisión radial. En este caso, bueno, les voy a poner dos ejemplos, ¿no? A través de la plataforma Zoom, a medida que se va desarrollando la exposición,
se va comentando a la población a través de, bueno, antes de iniciar, y se le indica que a medida de la exposición pueden estar realizando sus preguntas a través del chat, ¿no? A través del chat pueden estar escribiendo, a través del chat del Zoom, el cual nosotros lo registramos en un drive para que la autoridad competente al finalizar la exposición pueda leer cada una de las preguntas, indicando el nombre, su pregunta y la respuesta. Así, eso es a través de la forma escrita, digamos, ¿no? Cuando en eventos presenciales se hacía a través de forma escrita. Y luego se procedía con las preguntas orales. En este caso, a través también de en el Zoom, se hace clic en la manito levantada, pidiendo permiso para levantar, y bueno, la autoridad le da el pase, ¿no?, a la persona y activa el micro para que pueda realizar sus preguntas, ¿no? De esa manera se tiene la participación de la población, ¿no? Cabe señalar que el evento no culmina hasta que no haya ninguna pregunta, ¿no? Si sigue habiendo alguna pregunta, ya sea oral o escrita, el evento sigue, ¿no? Continúa. Asimismo, en el tema de la emisión radial, ¿no? Cabe señalar que constantemente se va dando los números telefónicos. Por lo general se da el número telefónico del promotor a cargo, del promotor social a cargo del proyecto, el número telefónico de la radio, para que la población, una vez finalizado la exposición, puedan hacer sus preguntas y consultas, ¿no? Llaman a estos números, nosotros leemos el nombre, la pregunta y respondemos, ¿no? Respondemos de acuerdo a quién le corresponde, ya sea el titular, o sea, la consultora quien debe responder las preguntas, ¿no? Generalmente son estos mecanismos donde participa la población al momento de realizar las preguntas, ¿no? Tanto por el Zoom como a través por la radio. Muchas gracias. Okay. Miguel, hay otra pregunta que dice que si los talleres participativos y audiencias públicas virtuales que se están realizando por la modificación y por la situación de la coyuntura con el COVID, son el mismo número que se hacían antes con la presencialidad. Gracias por la pregunta nuevamente, Elena. Es una pregunta también importante. Como ya les he comentado en la exposición, para proponer estos nuevos mecanismos, el PPC pasa por una modificación del plan de participación ciudadana previa aprobación de la autoridad competente. En este caso, proponemos los talleres a través por Zoom o por radio. Cabe señalar que para esto también se tiene que hacer, digamos, un estudio de la realidad, ¿no? Y proponer de acuerdo al tema de las localidades que puedan tener acceso al tema del Zoom o al tema de la radio, que realmente una radio. Por lo general, digamos, si en nuestro PPC teníamos, digamos, 15 talleres participativos de manera presencial, por lo general se hacía por cada localidad o por cada comunidad campesina que exista en el área de influencia directa, pues ahora a través de la manera virtual lo que se hace es hacer un estudio y identificar qué radios, digamos, qué radios escucha la población, ¿no? Y si la población de un distrito, de las 15 localidades, la mitad escucha una radio y la otra mitad escucha otra radio, bueno, se propone solamente ejecutar 2 talleres participativos, porque toda la población va a escuchar o va a tener el acceso a estos medios, ¿no? Porque no estaría bien, digamos, hacer 15 talleres en la misma radio para que las mismas personas puedan escuchar, ¿no? Por eso se hace un análisis de todo eso y de acuerdo a eso se propone estos mecanismos, el número total de talleres, ¿no? Por lo general, lo que hemos realizado ahora último, de 30 localidades, digamos, hemos propuesto 6 talleres por Zoom o en su caso 5 talleres por Zoom. Y en tema de radio también, ¿no? Hacer 3 talleres por radio o 2 talleres por radio, ¿no? Para todo el área de influencia directa. Va a depender, de acuerdo a la realidad de cada, ya les he comentado, de cada localidad. Cada proyecto tiene su casuística diferente. Cabe señalar que en este momento estamos diciendo 6,
pero podríamos tener otros talleres donde necesariamente, por la situación de la zona, de la realidad, tendremos que proponer hacer más talleres, ¿no? Y eso va a depender de acuerdo a la zona y el estudio que realizamos. Gracias. Ok, gracias, Miguel. Bueno, hay unas preguntas que creo que están más relacionadas con la exposición que hizo Heidi, y dice, ¿cuál ha sido la respuesta del público ante las encuestas directas y las entrevistas? Ya que se supone que había desconfianza y temor por el tema mismo de la pandemia y de los contagios. Bueno, como en algún momento comentábamos también en la exposición, la recepción fue bastante positiva, porque efectivamente lo que se percibió es que la gente valoraba el esfuerzo de poder hacer estas encuestas y entrevistas de manera directa. Entonces, porque también se evidenciaba de que no todos utilizamos las redes sociales ni utilizamos los medios virtuales para absolutamente todo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, plantear estas entrevistas y encuestas de manera presencial, de cara a cara, ha sido, digamos, un aspecto importante que ha generado lazos de confianza, ¿no? Para que los principales actores sociales puedan comentar abiertamente sus percepciones con respecto a lo que venían viendo del proyecto, ¿no? Tantos temas positivos como negativos, ¿no? Entonces, de nuestra evaluación, consideramos que la recepción y respuesta a estos mecanismos han sido positivos a pesar de las condiciones de la pandemia, ¿no? Obviamente manteniendo los protocolos de seguridad como el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el alcohol de manera básica. Ha sido un proceso bastante seguro, donde no hemos tenido mayor alerta de algún problema, ¿no? Gracias, Elena. Ok, Heidi. Bueno, y definitivamente en este entorno también el hecho de que alguien se acerque a comentarnos algo, sobre todo en algunos momentos de confinamiento que fueron tan complicados, creo que también la gente necesitaba, ¿no? Ese estar cerca, de alguna manera sentirse cerca. Entonces es importante. Hay otra pregunta, Heidi dice, ¿cómo consideran que estas experiencias pueden ayudar a mejorar futuras experiencias y proyectos? Bueno, definitivamente este tipo de experiencia lo que nos lleva a tener en cuenta es que del proceso de reflexión de todas estas herramientas empleadas hemos sacado muchas lecciones aprendidas de las que hemos detectado que hay mecanismos que van a permanecer, como el tema, por ejemplo, de aplicar encuestas de percepción, entrevistas a principales actores sociales. Eso es como fundamental en un proceso de participación ciudadana. Pero sí creemos que debemos tal vez afinar las estrategias de intervención con respecto al uso de las redes sociales, con respecto a la promoción de un correo electrónico o un buzón de sugerencias virtual, porque ciertamente Lima, siendo una ciudad urbana, demostró que a pesar de que estamos muy, muy cercanos al celular y al uso del Internet, no necesariamente utilizamos estas herramientas de comunicación como parte de nuestro día a día, ¿no? No todos, por lo menos. Un sector importante tal vez sí, pero no todos. Entonces yo creo que por ese lado podría ir la respuesta, Elena. Creo que tenemos otras más en el chat también. Elena. Sí, tenía mi micrófono apagado. Hay una pregunta, dice, cuando volvamos a la normalidad, ¿qué mecanismos podrían rescatarse del aprendizaje que nos ha dejado ese contexto de pandemia? Un poco como, gracias por la pregunta, un poco como relacionado a lo que mencionábamos hace un minuto, ¿no? Ha sido un proceso muy importante, muy reflexivo, en el que yo creo que INERCO ha estado inmerso y que ha sido un reto también para todos los profesionales en ciencias sociales, de buscar nuevas formas de aproximación, de buscar nuevas herramientas de acercamiento a la ciudadanía en general, para promover espacios de participación ciudadana que si de por sí en escenarios de normalidad son procesos bastante complejos porque tenemos unas características especiales de cómo somos como ciudadanos y de si realmente participamos y si realmente nos interesa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si siendo en condiciones normales es un proceso complejo, en un escenario de pandemia donde la prioridad era salvaguardar la salud y la vida,
fue doblemente complejo y fue nuevamente un ensayo de ensayo-error, donde hemos aprendido mucho y donde han quedado muchas lecciones aprendidas que les hemos podido compartir esta mañana. Gracias. Ok, tenemos otra pregunta y dice, cuando volvamos a la normalidad, ¿qué mecanismos podrían rescatarse del aprendizaje que nos ha dejado este contexto de pandemia? Sí, sí, bueno, y reafirmar que definitivamente hay estrategias que han sido muy efectivas y que nos han funcionado. Una que no mencioné y que también es como súper importante, un mecanismo que nos sirvió para aproximarnos a los grupos de interés fueron las cartas informativas. Y las cartas informativas tuvieron también un nivel de recepción mayor o menor dependiendo del actor social. Es súper interesante porque se podría hacer todo un análisis, en realidad hemos hecho un análisis importante, pero incluso se podría transversalizar en algunos aspectos. Por ejemplo, teníamos que los actores sociales tipo empresas privadas tenían más urgencia de respondernos y de participar de nuestras invitaciones y todo lo que, las notificaciones que les hacíamos llegar. Sin embargo, y con cierta preocupación veíamos que también el sector público, a través de los entes gubernamentales, era bastante más lento en la respuesta, ¿no? Entonces, a pesar de que eran eventos que iban sucediendo día a día en su localidad, entonces, o en su distrito, entonces, algunos más rápidos, otros más eficientes, otros más lentos, pero sí notamos de que el nivel de participación no era el mismo, ¿no? Entonces, definitivamente todos tenían sus propios como agendas y propios intereses, pero sí es importante rescatar que el tema del envío de cartas es fundamental, la comunicación formal con todos los actores sociales siempre es importante, el tema de agilizar encuestas y entrevistas, escuchar a la población es súper importante, y tal vez afinar el tema del uso de redes sociales en un escenario tan complejo como la pandemia también, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias. Bien. Sí, Hay otra pregunta. Ok, sí, perfecto. Eso, sí, si alguno quiere también. Sí, complementando la respuesta de Heidi, bueno, creo que todos los mecanismos de participación ciudadana que se ha aplicado en la situación actual, de acuerdo al decreto 1500, creo que hasta ahora ha funcionado, ¿no? La idea sería para los futuros planes de participación ciudadana en la manera virtual, que seguramente el próximo año, de acá a un par de años, nuevamente va a ser de manera presencial, bueno, hacer una fusión, tanto las que están de manera presencial con las virtuales, ¿no? Porque he sabido que a través de las llamadas telefónicas, de los mensajes, ya sea de WhatsApp, un mensaje de texto, llamar cada 2, 3 días, generalmente antes no se hacía, ahora se ha realizado, ahora eso plasmarlos también, ¿no?, en los futuros planes de participación ciudadana, así como también, como ya lo dijo Heidi, estar el tema de la comunicación permanente, escucharlos a la población antes y después de cada evento, ¿no? Sí, gracias. Exacto. Gracias, Miguel. Hay una pregunta, dice, ¿cuáles creen que son las oportunidades de mejora que proponen para los futuros PPC sin pandemia o adecuándonos a la pandemia? Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora, ¿no? Bueno, las oportunidades de mejora para los futuros PPCs sin pandemia, bueno, lo que acabo de comentar, es hacer una fusión de los ya establecidos, de los mecanismos de participación ciudadana tradicionales con las actuales. Ya les he dicho, tener una mayor comunicación con nuestro grupo de interés, tener una mayor comunicación con las autoridades locales, regionales, ya que ellos son nuestro principal, digamos, nuestro principal contacto, ya que la población, creo que en la exposición lo comenté, en algunos casos que la población a veces no están de acuerdo cuando no están sus autoridades, ya que no se sienten representados, ¿no? Es tener eso. En todo caso, la oportunidad de mejora, en mi caso, sería proponer estos mecanismos de manera virtual,
proponerlos también en la manera tradicional, ¿no? Exacto, Miguel, y tal vez para complementar un poco lo que Miguel comentaba, tener en cuenta de que tener o hacer un análisis profundo del escenario donde vamos a plasmar el plan de participación ciudadana tiene que ser siempre la base, ¿no? Y en el caso de nuestro equipo social lo ha venido haciendo, para que el equipo plantee algunas herramientas a nivel de proyectos, a nivel nacional, es decir, en alguna de las regiones, ha tenido un proceso de evaluación y de identificación en campo, ¿no? Previo al planteamiento. Y asimismo, en el caso de este proyecto que les comentaba a nivel de Lima metropolitana y a nivel del sector transporte, también tuvo su proceso de reflexión y su proceso de identificación para ver de qué manera íbamos a implementar, porque ciertamente las estrategias no siempre funcionan de manera lineal, ¿no? Entonces, y no podíamos, digamos, universalizar las estrategias y las formas en las que íbamos a intervenir, sino que tenían que ser específicas. Entonces, Miguel comenta justamente desde las experiencias que él ha vivido, de los proyectos que se tienen a nivel nacional, que incluyen mucho zonas rurales, y en el caso que yo les compartí es básicamente en un escenario de la ciudad de Lima metropolitana, donde justamente tenemos algunas facilidades adicionales, pero como menciona Miguel, mixturar un poco parte de las dos herramientas entre lo que hacíamos de manera regular, tradicional, y que además establecía en la reglamentación va a ser súper importante, pero también poder incorporar nuevas herramientas para de alguna manera asegurar la participación, promover la participación. Creo que también va a ser importante utilizar parte de las nuevas estrategias que hemos ideado en este proceso de pandemia, ¿no? Bien, acá hay una pregunta también bien interesante que creo que de alguna manera ya se ha ido abordando, pero se centra en una región específica y dice, ¿cuándo se estima que se terminen los talleres de audiencias virtuales? ¿Y cómo se deberían hacer audiencias virtuales en zonas de selva donde no hay señal de internet y o celular? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo se estima que se terminen los talleres y audiencias virtuales? Cabe señalar que en las modificatorias del plan de participación ciudadana se indica que el tema, si se levanta el tema de la pandemia y todo, y si vuelve a la normalidad, pues estos mecanismos tienen que volver a los eventos normales, que eran, bueno, de manera presenciales, ¿no? Y eso ya va a depender de la autoridad competente, ¿no? Eso respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Luego, ¿cómo deberían hacerse las audiencias virtuales en zonas de selva donde no hay señal de internet y celular? Sí, efectivamente, sabemos que hay muchos lugares, no solo en la selva, sino también en la sierra, donde no llega el tema del internet y también el tema del celular, ¿no? Que generalmente usan los aparatos que no tienen WhatsApp, que no tienen para otros aplicativos, solamente funcionan para llamadas. En este caso, en el tema de la selva, de manera virtual, puede ser el tema de la radio, a través de una radio local, o tienen una radio comunal, o puede existir el tema del perifoneo, o tiene el tema del perifoneo, también se puede hacer, ¿no? Ir a la localidad y perifonear. Y si no existe celular para hacer la convocatoria, pues con todas las medidas necesarias establecidas, se tiene que ir a hacer la convocatoria, a entregar las cartas de invitación, nuevamente a hacerle recordar el tema de día, fecha y hora de taller, siempre respetando todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Pero ahí tenemos las alternativas. Radio del distrito, que puede ser uno, puede ser a radio a nivel local, que se tiene, o por último, las localidades tienen sus parlantes, que se puede poner ahí también el evento, o también en todo caso, por último, nosotros mismos ir y hacer un perifoneo, ¿no? Y responder todas las preguntas, consultas, con todas las medidas establecidas, respetando el distanciamiento, la protector, alcohol, todo el tema de bioseguridad, ¿no? O sea, para mantener el tema
que nos indica la norma también, ¿no? Ok, sí, definitivamente, gracias Miguel. Definitivamente han sido muchos los retos que nos ha impuesto la pandemia. Y los retos han sido para toda nuestra vida, ¿no? A nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Y esta invitación incluso es como a romper muchos esquemas, a romper muchos estigmas, nos ha llevado como al límite, a pensar, a ir más allá, a ser muy creativos, y creo que de eso se trata todo este proceso también, a poder sabernos que desde nuestros componentes de gestión social, siempre la prioridad van a ser las personas, porque cuando gestionamos lo social, justamente gestionamos eso, gestionamos las personas, gestionamos eh, las percepciones, gestionamos lo que las personas están no solamente percibiendo, lo que están compartiendo, lo que están comentando, gestionamos la idiosincrasia, gestionamos cultura. Entonces, pensar todo esto obviamente es un reto mayor que sin duda lo estamos asumiendo, pero lo más importante es que, digamos, con nuestros equipos estamos llevando, nosotros mismos nos hemos impuesto el reto también de ir más allá y de pensarnos, de repensarnos muchas cosas diferentes para poder llegar, para poder estar cercanos, para poder sentir a la gente, para que la gente también pueda sentirnos de una manera mucho más sincera, transparente, y de eso se trata, de transparentar nuestra comunicación a través de cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea el medio, cualquiera que sea la estrategia que utilicemos, pero que seamos transparentes frente a lo que hacemos, y creo que eso también sin duda se percibe y eso va a marcar la diferencia en nuestros procesos. Entonces, bueno, no hay más preguntas, les queremos agradecer. No sabemos si, bueno, nadie está levantando la mano ahorita, esas fueron todas las preguntas que recibimos. Igual, si es que quedara alguna pregunta, la vamos a responder posteriormente, pero queremos agradecer su participación, queremos agradecer que se hayan inscrito, que se hayan conectado y sobre todo que les hayan movido este tema también, porque sin duda este tema va a ser importante no solo en este momento por esta coyuntura, sino que es un tema que trasciende definitivamente nuestras vidas, ¿no? Y nuestros trabajos. Entonces, muchísimas gracias. No sé si los chicos quieren complementar ahora finalmente también un saludo, pero les queremos agradecer muchísimo. Gracias, Elena. Gracias a todos los participantes y a mis compañeros. De igual manera, muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Seguramente próximamente ya vamos a estar dándole alguna otra fecha más para hacer un webinar de otro aspecto, ¿no? Creo que nos interesa mucho, ¿no? En este caso, la parte social, ¿no? Ya estaremos en contacto seguramente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Igual también por nuestras redes sociales, por nuestro LinkedIn, pueden comunicarse con nosotros si es que tuvieran alguna sugerencia, si es que tuvieran algún planteamiento o si es que tuvieran también algo que sugerirnos o solicitarnos, ¿no? ¿Por qué no? También una asesoría, un acompañamiento en cualquier proceso. Estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego.